En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, aquí estamos. Que se haga tu voluntad. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, para que este programa salga como Dios quiere. También le vamos a pedir la protección a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y hemos estado en campaña de 40 días por la vida desde que inició la cuaresma. Y fíjate, Ana Lilia, no sé si te diste cuenta que esa helada que tuvimos inició precisamente con la cuaresma, inició en el corazón de Texas, que es Houston, y yo me ponía a pensar, pues a veces son cosas que nos hacen reflexionar, ¿no? En 1973 fue despenalizada la violencia en el vientre, y cómo seguimos hoy a casi 50 años con el corazón así de frío. No estoy hablando de la iglesia, hablando sacerdotes, los católicos, los laicos, porque hace apenas un par de meses que se abrió el primer centro, cuando menos que yo conozca, católico. Qué lejos estamos, y a veces tanto que lamentablemente solemos burlarnos de nuestros hermanos esperados, que no debe de ser así. Cuánta delantera nos llevan, porque ellos ya tienen mucho tiempo trabajando. De hecho, yo vi en uno de los centros hace unos días, estaban celebrando sus 90,000 vidas salvadas. Fíjate, qué hermoso. Y debemos de unirnos más y más, porque Claro. desafortunadamente desde que se despenalizó esta ley, han ido subiendo más y más, dejando más los meses para poder hacer esa violencia en el vientre. Pero gracias a estas campañas han ido reduciendo. Por ejemplo, en México, a partir de que se empezó a hacer, empiezan a descender las cifras. Esto es muy interesante. Y bueno, también hay una reflexión muy buena el día de hoy sobre el buen samaritano, que decía que todo el sacerdote y los demás que fueron pasando, pues decían, no, hombre, si yo le ayudo, quién sabe qué me pasa. Pero el buen samaritano pensó al revés. Es como debemos de pensar, ¿qué le va a pasar a él si yo no hago nada? Si no le y esto ayudo. no nada más se aplica a la vida en el vientre. También cuántas personas están sufriendo frío, hambre, muerte. O sea, no estamos centrados exclusivamente a la vida en el vientre. Veníamos platicando en el coche, Analida y yo. Sí, ahorita que vamos a hablar un poco del uso de la libertad, de un caso de unas personas que le pide, una señora que le pide a su amiga que solía limpiar casas, que le limpiara su casa, y cuando ella se retira, pues le cuenta que todos tienen virus. Y esta persona estuvo 2 meses en el hospital y pues ahora descansa en brazos del Padre. La persona que fue a limpiar la casa. Qué importante es vivir en paz en medio de esta tormenta que estamos, de esta tempestad. Pero no se trata de adelantarle a alguien el día en que va a ir a la casa del Padre. Y es un tema que está demasiado desgastado. Hay que mejor estar utilizando ese tiempo en hablar de Dios. Ser prudentes, porque una imprudencia, o sea, no somos nadie para adelantarle pues ese momento en el que llega. Claro. Pero bueno, vamos ahora sí con la palabra. Bueno, la palabra está cortita, pero muy poderosa. Está en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, del 16 al 17 y el 19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenece? Pues, palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y yo creo que es muy difícil la persona que hace el mal por placer. Las personas heridas hieren.
Pero cuando las personas se ven respetadas, se ennoblecen y descubren su dignidad. Es decir, cuando yo veo un hermano que está confundido, ¿cómo lo tengo que tratar? Con amor. Y eso Con lo va a llevar a respeto, la verdad. Con amor, con dignidad. O sea, hay Sí. que saber separar, como siempre decimos, la persona que está confundida, a lo mejor no tuvo las oportunidades que tuve yo, de el acto, que el acto no vamos a justificar nunca, pues un error, un acto, un pecado. La reverencia ante la presencia de Dios en un ser humano crea una atmósfera de tacto y delicadeza, de ternura y atención. Eleva al ser humano, le da espacio para descubrir su propia dignidad y situarse en el lugar que le corresponde como hijo amado de Dios. La reverencia ante lo más pequeño e indefenso, ante lo vulnerado, reconoce la dignidad divina que brilla en el rostro del torturado. Quien abusa del indefenso rebaja al ser humano. Claro. O sea, si yo pudiera ver aquí en Ana Lilia la presencia de Dios, que a lo mejor viene de comulgar, aunque no comulgue porque es templo del Espíritu Santo, viera esa luz, ¿cómo la trataría? Incluso a ese hermano que está tan confundido, ¿cómo lo trataría? Veníamos platicando también en el coche de algunas cosas que han sucedido. Recordemos que negamos que sea un ser humano, pero a veces sí protegemos el huevo de la tortuga, porque ahí sí decimos, sí, es que ahí hay una tortuga. O el del águila. Cualquiera de ellos. Entonces, terminan siendo sobre el ser humano. Pero recordemos que el primer ser humano que reconoció a Jesús en el vientre fue San Juan el Bautista. Cómo brincó y todo, cómo se llenó, nada más con la presencia del Espíritu Santo. Pero veníamos platicando de un sacerdote, por ahí lo pueden encontrar en las redes, que el padre Cancelado, que en el momento que él iba a dar, había un niño que estaba, un bebecito que estaba llore toda la misa. Y cuando se acerca la mamá a recibir la Sagrada Comunión, él entiende que esa criatura está llorando porque sus padres están a punto de separarse. Y él se lo dice a la mamá. Y entonces esa luz hizo que ese matrimonio se restaurara. Pero cómo, fíjate, a veces estamos tan desesperados en la misa porque ese niño que tan cansón porque no lo sacan, está orando en su manera. O sea, imagínate la dignidad de ese ser humano. Hay otra cosa que acaba de pasar, no voy a decir ni dónde, ni cómo se llama el sacerdote, ni en qué país, porque es algo que está siendo sujeto a estudio. Pero este sacerdote me platicó que en su parroquia había un niño que estaba también, pues, tanto, vamos a decir, un poquito de inquieto. Y él, como conoce, pues, a la mamá con mucha delicadeza, le dijo, bueno, ¿por qué no lo distraes un poquito? Y entonces, pues, la mamá ya lo retira un poquito, pero haz de cuenta que el niño como que lo va jalando a la mamá, como cuando está así, ven para acá, mamá. Pues la lleva a la mamá a donde estaba una Eucaristía profanada. Gracias a Dios no se la pudieron llevar. Quién sabe cuándo se había hecho esto. La señora la guarda y con mucho respeto, pues al terminar la misa se la lleva. El padre hace lo que se tiene que hacer, la pone en agua para que se disuelva, pero dice que estaba muy sucia, en muy mal estado. Y entonces se empezó a limpiar solita. Y luego apareció, pues vamos a decir, una mancha roja, parece ser, para no especular hasta que no haya un dictamen, ya en la investigación. Exactamente. También, como algunos fieles no fueron así muy obedientes a lo que se tenía que hacer, pues empiezan a veces a interrumpir los procesos, pero ya está en investigación. Pero olvidémonos si se convirtió, hubo ese milagro eucarístico. Lo que sí es real es que esa criatura es tan pura que escuchó la voz de Dios y le dijo, aquí fui profanado, y sintió ese dolor y estaba llorando por eso. Como a veces juzgamos y ese niño cansón, esa mamá que no educa a su hijo, y en vez de estarnos concentrando en lo que tenemos que hacer, ese niño estaba más concentrado que todos los que pudieron haberlo que no se dieron cuenta, no lo pudieron percatar. Bueno, Dios, vamos a ir ahora al catecismo. Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, Sirácides 15:14, de modo que busque a su creador 5 acciones, adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Y pues qué regalo tan maravilloso es de la libertad, ¿no, Ana Lilia? Claro, sí, es un gran
don que el Señor nos ha dado a todos para poder ejercer, y como tú dices, esa libertad debe de ser hacia Dios, debe ser guiada por Dios nuestro Señor, para que no le faltemos al otro. Porque a veces en lugar de ser libertad lo tenemos en libertinaje, que nos hace ¿verdad? esclavos por el pecado. Sí. Hasta que no llegue a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, o sea, lo mejor que pueda dar, bien último, la libertad implica una posibilidad entre elegir el bien y el mal, por tanto, de crecer en perfección y de flaquear o pecar. Es decir, tengo la libertad para hacer una u otra cosa y por tanto, crecer en como decía, en la perfección o de pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y el mal es un abuso de la libertad que, como bien decíamos, conduce a la esclavitud del pecado, y esto lo encontramos en Romanos 6:17. Por aquí tenemos también otra. ¿Quieres leer la otra parte de la palabra que está al principio de Primera de Corintios 6:12? También está en Primera de Corintios, en el capítulo 6, es 12, número 12, versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. O sea, ahí está donde está la libertad, pero hay que saber qué es para mi bien y qué es lo que va a alejarme de Dios, a ofenderlo y a hacer un daño en mi persona. También viene lo que es la responsabilidad. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien, las cesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Luego viene la imputabilidad, y la responsabilidad de una acción puede quedar disminuidas, incluso suprimidas, a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos a los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Es decir, ¿cómo podríamos poner un ejemplo? Pues qué diferente es una persona que está en sus 5 sentidos cuando comete un acto que una persona que está privada de sus facultades mentales. No es lo mismo. Una persona, por eso también jamás podemos medir la gravedad de un pecado. O ponernos a juzgar, porque a lo mejor yo estoy haciendo un daño que es más pequeño, pero lo estoy haciendo con pleno uso de mi razón, con pleno consentimiento. Entonces a lo mejor a la persona que yo estoy juzgando tiene menos conocimiento, tuvo menos oportunidades porque yo nací en una escuela católica, en un lugar donde me formaron, y a lo mejor su pecado, que aunque a mis ojos es más grande, es más, yo tuve más herramientas para elegir el bien que él. Por eso no debemos nunca de juzgar a nadie. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de circulación. Si no conoces las señales, no conoces cómo guiar y guíate por las señales, entonces puedes tener un accidente y matar a alguien. Claro, fíjate que me pasó esta semana, como es tan providencial todo. Estaba platicando con una de mis amigas y dice que ella no le gustaba pasar por una calle porque nunca tenía claro, se le daba mucho temor equivocarse dónde era el alto, no entendía bien. Y esta semana le tocó pasar por ahí y efectivamente se paró donde no era y el tránsito la infraccionó. Y ella decía, pues... Yo eso toda la vida tuve miedo. Ahí es donde estuvo la ignorancia. Era como Dios te estaba dando esa lucecita a través del miedo, como pues tienes miedo. En vez de tener ese miedo, pues pregúntale a tu esposo, léete el reglamento de tránsito y te hubieras evitado, pues ahora sí que la infracción. Y eso está muy bien, porque cuando uno no está seguro si está actuando bien o está actuando mal, nos vamos a la guía de vida, que son las Santas Escrituras. O también podemos ir con nuestro confesor o con un pastor, un sacerdote que nos guíe. O sea, hay que buscar la forma de nosotros educarnos para poder actuar como Dios quiere.
No podemos decir, ay, pues yo no sabía, yo no lo hice. Claro que muchas veces preferimos educarnos en otras cosas y Nuestro no, tiempo, ¿en qué lo estamos sí, utilizando? y Me la no paso en la las palabra. redes. ¿Cuántas horas paso en las redes? Y cuando yo llegue a la presencia de Dios y le diga, es que yo no sabía. Imagínate, pues naciste en una iglesia católica, tenías una iglesia cerquita de tu casa y no te diste el tiempo de leer completo el libro que escribí, tu manual de vida. No te diste el tiempo de leerte el catecismo, que era donde te explicaba, si no tenías pues el tiempo de ir a una clase de Biblia, pues ahí estaba explicado todo el catecismo, toda la verdad revelada. Entonces yo no puedo disculparme, yo no me sé la cita, pero por ahí en la palabra de Dios, que la verdad revelada dice, por ignorancia se perdió mi pueblo. Sí. Pero esa ignorancia fue una ignorancia consentida, porque yo no quise investigar, yo no quise aprender y yo hice uso de mi libertad sobre cómo distribuí mi tiempo todos los días. Me pasé viendo pues tantas cosas, pero lo que era más importante lo dejé para después. El efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción. Yo aquí voy a poner un ejemplo. A veces se pone de pretexto para ejercer violencia en el vientre, ejecutar una vida, el decir que la vida de la madre corre peligro. Cuando hemos visto que una mamá, un enfermo, se sana porque se le quita a otro la vida. Una de las cosas que ocurre, y a veces muy frecuentemente, es a causa de una alteración al organismo, como lo es, por ejemplo, el ligar las trompas. Ocurre un embarazo ectópico, es decir, cuando es la fecundación, la semilla del papá con la de la mamá siempre sale, pues obviamente la de la mamá del ovario y se encuentran en la trompa de falopio. Una semana después bajamos al útero y es donde estamos los 9 meses. Pero como ya hay una alteración, también eso también se da a veces por causas naturales, en que haya una ¿cómo se llama? Una ligadura de trompas. Entonces es algo que se puede hacer mortal, porque si la mamá le explota, puede morir. Entonces lo que se hace y que es correcto es que se corta la trompa de falopio para que esto no suceda, pero nunca se debe matar al bebé. Lo que ocurre como consecuencia, o sea, al bebé no se le toca, es que el bebé, pues bueno, hasta el día de hoy yo no conozco de un caso que haya sobrevivido, pero el bebé muere. Entonces esto es moralmente lícito hacerlo. Se está cortando la trompa para que la mamá no muera. Pero ya que el doctor diga, bueno, pues le corto la trompa y de una vez, pues el niño que no va a sobrevivir, eso ya es otra cosa. El niño tiene que morir por una causa natural. Sin embargo, la naturaleza es tan maravillosa. Yo he visto programas de científicos muy interesantes. Han habido casos en que ese bebecito, en vez de bajar al útero, se sale de la matriz y está los 9 meses en el vientre, entre las tripitas, entre cosas, y son bebés que han sobrevivido. Digo, gracias a Dios ya existe lo que es una cesárea, ¿no? Porque pues ya no puede salir por el canal de parto natural, pero la naturaleza es tan maravillosa. Hemos visto casos, han habido que la mamá está embarazada, por cuestiones de la naturaleza, vuelve a ovular, vuelve a tener un abrazo conyugal, y se vuelve a embarazar, es decir, está embarazada de 2 bebés que tienen diferente edad gestacional. Incluso han pasado casos donde ha habido infidelidad y es un bebé pues del esposo y el otro no es del esposo. Pero la tecnología está tan avanzada ahora que ya pueden salvar bebés aún en esas circunstancias. Claro. Siempre hay que buscar el cómo y encomendarse a Dios para saber pues cuál es el caminito, ¿no? Una acción, para que el efecto malo sea imputable es preciso que sea previsible y el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Obviamente que va alcoholizado, no quiere matar, no quiere chocar, pero pues debiste no haber manejado. Pues para empezar, el vino está hecho para alegrar el corazón, pero también el que lo toma de más, pues es causa de pecado, el abuso. Entonces, para empezar, no te debiste de haber excedido y en segundo lugar, no debiste de haber tomado unas llaves. Yo conozco un caso muy lamentable de una jovencita que salió un fin de semana con un amigo, se pelea con el amigo y se regresa con otro amigo. Entonces, el otro amigo le dice, es que yo vengo más tomado que tú, maneja tú. Chocan, él no traía cinturón de seguridad y él queda en estado vegetal.
Imagínate el cargo de conciencia. Y pues el papá furioso la mete a ella a la cárcel. Estuvo muchos años ella en la cárcel, gracias a Dios ya salió. Pero pues tan sencillo, pues me equivoqué, tomé copas de más, pues no metas un error a otro, pues llámale a tu mamá, a tu papá que pase por ti, agarra un servicio público, pídele a otro amigo que no haya tomado como ustedes. Claro. Exacto. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Y este derecho se debe de dar desde que el bebé está engendrado. Claro, desde que esa vida empieza. Ya empieza una vida. Tiene derecho a nacer. Y ese respeto a esa dignidad humana que ya trae ese bebé. Debemos de respetarlo y salvar las vidas. Tiene derecho a tomarse un caramelo. Tiene derecho a ser médico. Tiene derecho a vivir, a celebrar un cumpleaños. Sí, eso es lo triste que siempre me pone el corazón un poco triste, pero todos esos bebés que se les negó haber nacido, pudieron haber sido científicos que a lo mejor hasta ahorita ya tuvieran la forma de sí. curar estos enfermedades tan feas que pasamos, que hay en el mundo, ¿verdad? También padres de familia, madres de familia, tantas generaciones que se han perdido porque no hemos sabido reconocer esa dignidad y ese respeto que debemos de tenerle a toda la vida, a todo que está engendrado, que va a empezar su vida. Ahora, ¿qué sentirá nuestro Señor cuando esos pequeñísimos templos del Espíritu Santo son eliminados del vientre? Es como un regalo sin abrir que se le devuelve al cielo. Este que vemos aquí en pantalla es un bebecito de 12 semanas. Es lo que está permitido actualmente en el Distrito Federal de México y necesitamos orar porque ya ahorita en Quintana Roo hay otra vez iniciativas de ley y bueno, el mal no descansa. No, y en estos días de 40 días por la vida hay que rezar por todos, por esos bebitos, por las madres y por los que están creando esas leyes que no ayudan a preservar la vida, a salvar vidas. Tenemos que rezar por ellos, sobre todo en esta campaña que tenemos, y salvar las vidas. Y que a veces al final de la campaña podemos ver cuántas vidas se han salvado también. Y ¿verdad? Cuántas almas, que es más importante las almas, porque muchos que trabajan en esta industria, pues también hay grupos que ya les ayudan a encontrar otro trabajo, porque a veces tenemos el error gravísimo de estarnos centrando en el bebé y olvidarnos la mamá lo que está pasando y que necesita ayuda para sacar a esa niña adelante. Pero sobre todo, esas almas están en peligro. Tú puedes ser un salvavidas y un salva almas desde tu casa, rezando una Ave María con amor. Tú no sabes si se va a salvar nada más con esa Ave María un alma o una vida. Miren, voy a leer aquí también en 1 Corintios 13, 24. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo, porque ahorita nuestras autoridades hacen leyes humanas que deberían estar basadas en la ley de Dios. Sigo con el 25. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Vamos a desnombrar algunos enemigos. ¿Cuántas veces hubo injusticia contra la mujer? Contra las personas de color, contra los judíos, y bendito sea Dios, ya se han puesto en su lugar. Sí, siempre ha habido como grupos dominantes que quieren ser los que controlan. Y tú no vales, yo sí. Grupo. Sí. Y no importa que el grupo débil, no importa que sea, si son los débiles, son los dominados. Y eso ha pasado con el problema. Y la palabra de Dios dice, y el último de los enemigos sometidos será la muerte. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? La muerte a los templos más pequeños, inocentes e indefensos que habitan en el vientre, que es el primer hogar que tenemos. Y son los más indefensos. Dios pondrá todas las cosas bajo sus pies, todo será sometido, pero es evidente que se excluye aquel que le somete el universo. Aquí es hasta el 27.
Y después de aquí me voy a pasar acá a que sigue siendo 1 Corintios 15, dice, en el 53 y siguientes, porque es necesario que nuestro ser mortal corruptible se revista de la vida que no conoce muerte ni corrupción. Cuando nuestro ser corruptible se ha revestido de la incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortalidad. Aquí viene en todo este capítulo explicado cómo la reencarnación existe, es la vida, el juicio y la resurrección. Sí, y si gustan volverlo a leer. Es en 1 Corintios 15, que creo que es el penúltimo capítulo. Dice, está muy clarito. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que bueno, ya Cristo venció la muerte, pero fíjense aquí está el 56. El aguijón de la muerte es el pecado y la ley lo hacía más poderoso. Hoy día, ¿qué hace más poderoso que se ejerza violencia en el vientre? Que las leyes lo permiten. Entonces, esas leyes lo están permitiendo. ¿Por qué? Porque estoy ahorita tan ocupado en el tema innombrable que sí me empieza a preocupar porque ya la muerte se empieza a acercar a mí, se empieza a acercar a mis seres queridos. Pero si yo sigo siendo indiferente ante estas muertes que son las más injustas, recordemos también, leamos Génesis 4, especialmente del 9 al 11, que dice que la sangre clama justicia desde la tierra. Entonces, ¿cuánta sangre ha devorado la tierra? No nada más son las inclemencias del tiempo por todo lo natural que hemos descuidado. También está la parte espiritual. Bueno, ahorita que tenemos a Cintia por aquí, no sé si... Sí, vamos a tener el corte. Vamos preparando la pregunta, todavía nos falta para... No, ya estamos en tiempo de corte. Si nos quieran llamar... aquí en Houston, en el teléfono de aquí de la emisora es 713-939-0270 y desde todo Estados Unidos el teléfono gratis es 1-866-880-7136. Estamos con el tema hacer el bien da paz y queremos que nos compartan alguna buena acción que ustedes han recibido o han hecho y les ha llenado el alma de paz, de alegría.